¿Qué tal? Les saluda Sin Mentiras. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Te voy a hacer una pregunta de entrada a todos los amigos del canal de Latinoamérica que siempre nos siguen. ¿Usted cree que Keiko Fujimori finalmente va a tumbar a Pedro Castillo, que acaba de llegar al poder? Ya falló en su primer intento en las elecciones. Ahora te voy a decir otro dato. Parece, hay indicios de que los gringos ya le dieron el visto bueno. Parece que los amigos del norte vieron el discurso en el Congreso, han visto el gabinete del señor Castillo y todo parece indicar que le dieron el visto bueno a la señora Fujimori para lanzar la segunda fase del golpe de Estado. Así como se los estoy diciendo a todos ustedes, amigos de Latinoamérica. Te voy a dar más información porque esto se está poniendo interesante en el Perú. Hay un audio que acaba de lanzar hace pocas horas atrás la señora Fujimori, donde dice claramente que va por Pedro Castillo. Dice de manera abierta, pública y notoria. Dice que no va a aprobar en el Congreso al nuevo gabinete de Castillo. Que lo cambie. Dice que va a buscar la vacancia. Acuérdense que Pedro Castillo tiene 37 congresistas. Son 130. No tiene mayoría. Tiene que buscar alianzas. Y además ha dicho la señora Fujimori, vienen tiempos difíciles, hay que luchar por la libertad. Vamos a escuchar a la señora Fujimori y ustedes me comentarán qué hay detrás de todo este entramado. Y luego del audio, quédate porque te voy a hablar muy bien lo que viene para el Perú. Impulsa un gobierno comunista que ha nombrado como primer ministro a un investigado por apología de... Hay principios que no pueden ser sometidos a ningún tipo de concesión ni cálculo político. Y uno de esos principios fundamentales es: no se negocia. Su flamante gabinete tiene otros integrantes, tal como viene informando la prensa, que en el pasado han sido guerrilleros o tienen relación con el Movadef. Esta situación tan grave nos debe hacer entender que, sin importar nuestras diferencias políticas, debemos empezar a actuar con el único fin de salvar nuestra democracia y rescatar al país de un gobierno radical y totalitario que quiere cerrar el Congreso y hacer una nueva constitución para perpetuarse en el poder. Bien, dicho esto, el jefe de gabinete, el jefe de los ministros, vamos a decir así, se llama Guido Bellido. Y los sectores opositores de extrema derecha en el Perú no lo quieren porque dicen que está vinculado a los grupos extremistas, los grupos, ¿cómo se llama? Irregulares, en la época de los 80, de los 90, perdón, en el Perú. Perú acaba de haber un sismo. Los mercados se desplomaron, las bolsas de valores, los mercados internacionales, la confianza en el país de los inversionistas internacionales, de la gente que ve y que tiene sus finanzas en el Perú, se vinieron abajo con el discurso de Castillo. Subió la inflación, subió el dólar, subió la comida, la gasolina. Tenemos a una señora Fujimori como jefa de la oposición lanzando prácticamente un golpe de Estado. 39 de los 40 medios de comunicación más importantes del Perú pertenecen a la burguesía, a la extrema derecha. Se siguen acentuando el odio, la división, el racismo, la descalificación. Comunista, obrero, de izquierda, rural, maestrico, pata en el suelo.
Todo esto lo vimos y lo vivimos en Venezuela, amigos de América Latina. Es el mismo formato, el mismo. La derecha no acepta ser gobernada por pobres. La derecha extremista no acepta, tengas tú la preparación que tengas, pero si eres negro, si eres indígena, si tienes raíces pobres, puedes tener el 10.000 máster, 10.000 doctorado, la derecha nunca te va a aceptar porque no eres de alcurnia. Te lo dejo ahí. ¿Tumbarán o no a Castillo? Apenas tiene 3 o 4 días que llegó al poder. El discurso en su toma de posesión cayó como un balde de agua fría en la burguesía, tanto nacional como internacional. Y parece que los gringos que estaban esperando que el señor se le doblegara como hizo Toledo y como hizo Humala, parece que los amiguitos del norte no le van a dar mucho espacio a la duda y van a lanzar todos sus huestes a derrumbar a Castillo. ¿Cómo jugar a Castillo? ¿Cómo mover a sus piezas? Hay que esperar. Momentos cumbres que se viven en el Perú. Vamos a dejar el video hasta aquí para dar paso a sus comentarios, a sus análisis. Muchas gracias y será hasta la próxima.